nosotros nos toca o nos compete básicamente hablar de las complicaciones que suceden en oncotórax. Dígase como un complemento al tema que ya Vanessa expuso. Dentro de las principales complicaciones que nosotros podemos tener en oncotórax o en pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de mama y otro tipo de cáncer que afectan al pulmón, pues tenemos que hablar principalmente del derrame pleural maligno. Sabemos que el derrame pleural maligno ya se define por lo que es una citología positiva en el líquido pleural. Este va a suceder en un 50-60% de los adenocarcinoma pulmonar y el cáncer de mama son la principal causa. En conjunto con los linfomas, ellos tres representan un 75%. Ya hay otro porcentaje que son los mesoteliomas, que habla de un 10%, y con menos frecuencia, tumores de ovario, estómago, colon y recto, y así como los tumores genitourinarios. Cabe resaltar que el mesotelioma no es una complicación de cáncer, porque usualmente es un cáncer primario de la pleura, o sea que no vamos a tratar este tema porque no es una complicación como tal. Mayor del 90%, dicen los autores de los derrames pleural malignos, son exudados. En cuanto a la patogenia o como ellos se presentan, hay tres mecanismos diferentes en la parte de malignidad, porque sabemos que la presentación de un derrame pleural normal es diferente. Pero en los malignos, los principales mecanismos son una siembra tumoral a nivel de la pleura, aumento de la permeabilidad capilar o que haya un bloqueo del drenaje linfático del mediastino, esto por causa de compresión del mismo tumor. Acá una imagen de cómo se ve un derrame pleural en una radiografía. Yo sé que todos acá saben, pero yo sé que aquí también hay estudiantes y que pueden pues tener la sospecha. Este es un derrame pleural, se ve la línea que está marcada es una línea de Damasov, que es lo que se ve patognomónico un derrame pleural. La siguiente radiografía es una radiografía con un paciente con un decúbito lateral, con rayos horizontales que se pueden ver derrames pleurales hasta de 100 cc o menos. Esto es como se ve ya tomográficamente. En la tomografía de los derrames pleurales tenemos la complicación que a veces, no como se denota aquí, que se ve parte del tumor y derrame en la figura de la derecha. Entonces, a veces no es posible por la cantidad de derrame poder evidenciar tumores o algún tipo de otra enfermedad. Ya cuando dice esta frase, cuando la enfermedad sobreviene, habrá que intentar curarla. Si esto no se consigue, habrá que intentar aliviar o paliar la situación. Esto en base a que pues, el derrame pleural maligno tiene una incidencia o periodo de vida, según los autores, no mayor de 6 meses. O sea que el tratamiento de ellos, básicamente, cuando es por complicación, su estadio de vida habla de 4 a 6 meses como máximo. Entonces, en base a ello va a ser el tratamiento que vamos a elegir para cada paciente. Hay que ver la condición del paciente y pues el estadio general. El tratamiento quirúrgico consiste principalmente, pues podemos hacer toracocentesis que nos puede servir en 2 partes. En una primera etapa como diagnóstica y pues también a la vez terapéutica. La parte diagnóstica pues ya regularmente llega con los referimientos de los neumólogos, ya con una parte hecha. Ya la parte terapéutica pues la podemos hacer. La parte terapéutica está reservada para pacientes con muy mal estado y que tienen un promedio de vida no mayor de 1 a 2 meses. Entonces está reservada la toracocentesis para este tipo de pacientes. Debido a que en los derrames libres, regularmente cuando se hacen toracocentesis repetidas pueden haber loculaciones y entonces esto va a dificultar que pueda funcionar una alternativa como es la pleurodesis. Tenemos lo que son los catéteres de derivación externa. Estos son lo que más hemos estado usando en los últimos días, por ejemplo en el Instituto Heriberto Peter, que es donde trabajo, el equipo que estamos allá, en compañía del doctor Jiménez que está acá presente. Lo que estamos haciendo en los últimos días es colocando catéter, porque nos da la ventaja de que tiene un menor tiempo de hospitalización del paciente y en la mayoría de las veces lo podemos tratar de manera ambulatoria. Igual, podemos hacer la pleurodesis de manera ambulatoria y rescatar al paciente por vía consulta. Recordemos que el derrame pleural maligno, lo que todos queremos es que el paciente no se hospitalice. O sea, lo que hoy en día va en relación es que el paciente no tenga que hospitalizarse. Esa es la nueva tendencia. Ya hay catéteres pleuroperitoriales. Ese
lo mencionan los autores y lo describo para que ustedes lo sepan, pero realmente nunca en mi experiencia, en nuestra experiencia lo hemos utilizado, y habla de que tiene un alto costo y es muy mal tratamiento porque el paciente tiene que accionar la válvula y para que pueda drenar y mejorar los síntomas de disnea tendría que hacerlo mayor a 100 veces al día, o sea que con el dolor, el costo no es efectivo, por lo cual nosotros no lo estamos utilizando. La parte de la toracotomía mínima es lo que hoy en día estamos usando para los derrames. Esta consiste principalmente en la parte de toracotomía mínima más pleurodesis, es lo que indica pues ahora mismo las guías para hacer el tratamiento de un derrame maligno. Habla de decorticación. La decorticación está basada básicamente para dos grupos de pacientes. Le menciono esto porque les recuerdo que cuando hablé inicialmente, el derrame pleural es un paciente que tiene un promedio de vida de 4 a 6 meses. Entonces, la decorticación es un procedimiento que si tú tienes ese periodo de vida, pues no debe de pensarse en este paciente, excepto en los casos de linfoma y en los casos de cáncer de mama, porque se ha visto que ellos con el tratamiento de adyuvante tienen buenas respuestas y tienen un promedio de vida muchísimo mayor a esto. O sea que esos son como la excepción de la regla. ¿Ok? Después la decorticación no se debe emplear por el tiempo de vida del paciente regularmente. Ya pues la videotoracoscopía o toracoscopía más pleurodesis y la videotoracoscopía más pleurectomía parietal. La pleurectomía parietal dice que es el único tratamiento efectivo para el tratamiento de cáncer a nivel de la pleura. Sin embargo, está reservado más para los mesoteliomas. Y esto es un procedimiento que tiene mucha mortalidad. En mi experiencia, no he tenido un caso que haya que hacer una pleurectomía. Igual en el hospital donde laboro no lo hemos hecho. Cabe resaltar que los libros internacionales basan que hay cirujanos torácicos, como en mi caso, que vamos a tener un ejercicio de nuestra carrera que no vamos a tener la presencia de un mesotelioma. Ustedes saben que está relacionado principalmente a lo que es el asbesto, y pacientes que están sometidos ya por las reglamentaciones internacionales sobre esta causa, pues ha disminuido un poco su incidencia, aunque todavía sí la hay. Ya para un algoritmo de tratamiento, aquí le pasé este pequeño algoritmo, entonces vemos que el derrame pleural maligno ya confirmado, o sea, tenemos derrame pleural maligno. Si es asintomático, el tratamiento debe ser siempre la observación y el tratamiento sistémico, porque esto debe regular ya el paciente. Ya cuando es sintomático o recidiva, entonces tenemos que tomar conducta. Si el paciente tiene un índice de Karnofsky mayor de 40%, podemos hacer pleurodesis química si no hay atrapamiento del pulmón o loculación, porque recuerde que es un paciente que viene múltiple toracocentesis y puede hacer loculaciones. Si hay loculaciones, el tratamiento es colocar un catéter de por vida. Nosotros usualmente lo colocamos y lo retiramos cuando se resuelve, pero de por vida. El catéter por sí, después de 3 a 6 meses, hace lo que se llama una pleurodesis espontánea del paciente sin tener que instilar ningún agente esclerosante. Ya cuando un paciente con un derrame pleural que tiene un índice de Karnofsky menor de 40%, un pulmón atrapado o ha fracasado la pleurodesis, entonces lo que se valora es hacer toracocentesis evacuadora, sobre todo si la esperanza de vida es menor de 1 mes. Estos son algunos casos que tuvimos. Por ejemplo, este caso es de una VAX, una cirugía torácica para ver una derrame pleural. El tratamiento que hicimos, en este vemos como el pulmón se notan todas las lesiones pulmonares y pleurales, a la cual podemos hacer biopsia. Es una efectividad mucho mayor a la biopsia de pleura, que solo nos brinda de 50 a 60% de efectividad cuando es a ciega o con aguja de Abrams. Y cuando está unada a la citología, pues habla de una tendencia de un 80%. La cirugía por VAX o toracoscopía, pues nos brinda una sensibilidad mayor del 90%, y como tenemos una visión bidirecta, pues es mucho mejor el tejido y la cantidad de tejido. Saben que eso es una de las dificultades diagnósticas que tenemos, es con respecto al tejido que mandamos al patólogo.
Usualmente no hay tejido para hacer marcadores como EGFR, como marcadores de PDL1, etc. Entonces, con la biopsia, con la toracoscopía sí nos favorece por hacer este tipo de visión. No, estamos en vivo, discúlpenme. Aquí es la ventaja que nos brinda la toracoscopía, que a la vez de hacer biopsia, hacer diagnóstico, también nos da la ventaja de que podemos hacer pleurodesis inmediata, posterior a esta. Este es un paciente que hicimos pleurodesis con talcaje, así se vio en la imagen. O sea, lo blanco que ustedes ven ahí es talco. El talco tiene indicaciones como tal, la usamos en casi todos los pacientes y es el estudio en todos los agentes esclerosantes que mejores resultados ha tenido en todos los estudios que revisé. Hay otros componentes que lo voy a mencionar en un cuadro más adelante, pero así se ve ya con el talco intilado el paciente. Así iniciamos todo, señores. Cuando yo me formé como cirujano torácico y empezamos a tratar en conjunto con el doctor Jiménez los pacientes de manera ambulatoria, iniciamos así. Digo que iniciamos así porque así colocábamos el catéter de inicio. Este es un catéter tradicional del que usa para una vía central. Entonces empezamos con este. Colocamos catéter de vía central. Ya hemos colocado hemodiálisis por mayor grosor. Pero hoy en día hay, sin mencionar casas comerciales, ¿verdad? Porque no estamos para ellos. Hay otras técnicas o catéteres que ya tienen casas comerciales que distribuyen exclusivos para derrames pleurales y que ya están en nuestro país disponibles. El Pleurofie es uno, pero hay otros. Pero como no nos están patrocinando, nosotros empezamos así de esa manera. Como todo en la vida, en cirugía torácica también nosotros tenemos nuestras complicaciones. Y la complicación del catéter es principalmente asociada al procedimiento, son la hemorragia, el neumotórax, que podamos ocasionar una laceración pulmonar durante la punción o que el paciente presente mucho dolor torácico o trans o después del procedimiento. Entonces, ya de aparición un poquito más tardía puede presentar la obstrucción del catéter, va a presentar celulitis, puede haber infección del espacio pleural o lo que ocurre es una toracocentesis normal, que hagamos una siembra tumoral a nivel local, que eso es una complicación y hay que mencionarla. Estos son los agentes esclerosantes y estudios que busqué que más se utilizan. Vemos que el talco pulverizado, que fue la imagen que les enseñé de la toracoscopía, es el que más efectividad tiene. 80 a 95% de efectividad. Ya los demás van disminuyendo en cuanto a su efectividad. Hay algunos que ya no lo estamos usando, como el Corynebacterium palbum, eso está en desuso totalmente. Hay otros como la doxiciclina, bleomicina, que se usan, pero por ejemplo en mi servicio en el instituto no usamos talco. Y en algunos casos yodo. Yo soy a veces un chin más osado y he usado talco y yodo combinado. Pero bueno, esos han sido mis resultados. Ya otra complicación que puede pasar frecuente, pero que no tomamos en cuenta en estos casos, principalmente después de la radioterapia, que muy bien expuso Vanessa, son los derrames pericálicos. Se presentan principalmente como complicaciones de radioterapia y de cáncer de mama. Hay otros a porcentaje menor que en cáncer de pulmón, en leucemia, en linfomas y en mesotelioma que pueden presentarse también. Sin embargo, la mayor porcentaje va a ser en cáncer de mama y post-radioterapia. Eso se evidencia en 5 a 30% de necropsias y en pacientes vivos solamente lo diagnosticamos de 3 a 10%. Lo que nos sugiere que debemos de prestar más atención a esa parte porque no todo el paciente a veces que nos llega con disnea, que todos acá sabemos que es el síntoma cardinal de todas las patologías pulmonares porque todos tienen disnea. Entonces hay que también evaluarse de un ecocardiograma o de estudios más complementarios para ver un derrame pericálico, porque también nos llega con tos, nos llega con disnea, vemos una radiografía que no vemos derrame pleural y decimos, bueno, hay que ver otra causa. Pues ahí está, esa es una de las causas que tenemos que buscar. El tratamiento de este regularmente es sistémico, antineoplásico, adyuvante. Con tratamiento sistémico la mayoría reabsorbe. Sin embargo, cuando no es así y cuando está presentando síntomas debemos de tratarlo porque el paciente puede presentar lo que es un taponamiento cardíaco, que ya todos conocemos, que se caracteriza por la triada de Beck. En cuanto el tratamiento puede hacerse con pericardiocentesis, siempre debe tratar de que la pericardiocentesis sea
ecodirigida, porque sabemos que el corazón es un órgano dinámico. O sea, usted no le dice al corazón, párate que voy a funcionar. Entonces, ecodirigido para tratar de no tener lesiones que se pueden describir de las coronarias, lesiones cardíacas, que pueden dar al traste con la vida del paciente. Ya se pueden usar agentes esclerosantes acá, como lo que son la tetraciclina, bleomicina, el cisplatino. La bleomicina se usa principalmente, el cisplatino es el que más se usa y el tiotepa. El cisplatino en cáncer de pulmón y el tiotepa en cáncer de mama. Viceversa. Entonces, el talco no se usa en el nivel pericárdico porque está relacionado con dolor intenso, con fiebre, con contrición. Entonces, pues el talco no lo usamos usualmente cuando tratamos de derrame pericárdico. Ya la periesqueletomía es una técnica excelente porque no da recidiva, pero esta está diseñada principalmente para los pacientes que tenemos combinado el derrame pleural. Le explico. Como el derrame pleural está en la cavidad, hacemos el tratamiento de la parte del derrame pleural y de una vez hacemos la pericardiotomía. Ahí tenemos un porcentaje de 0 recidiva. Y la ventana pleuropericárdica, que es lo mismo, que es el mismo sistema, que es comunicar el pericardio con la pleura y a través de la pleura drenamos con un tubo o con un catéter. ¿Qué pasa con esta? Que si la pleura no está enferma, estamos diseminando enfermedad. Entonces, si la pleura no tiene enfermedad, lo que es ideal o lo idóneo es que hagamos ventana subsifoidea o pericardiocentesis. Bien. Pero en el líquido vamos a tener una elevación de estos. Por encima de 110 nos da diagnóstico de posible kilotoras. El gold estándar o el diagnóstico certificado ya lo da la presencia de kilomicrones en el líquido pleural. Ya eso es el gold estándar para el diagnóstico de kilotórax. Esta patología, pues, se hace con una prueba de Sudán tercero o Sudán 3, no sé cuál es la relación, pero esa es la prueba que se hace para el kilotórax. Entonces, en esto pueden haber proteínas muy elevadas y básicamente el tratamiento del kilotórax está dirigido en la etapa inicial con nutrición, principalmente nutrición parenteral total y o ausencia de lo que es la nutrición enteral. O sea, no podemos dar contenido oral. Se habla de triglicéridos de cadena larga para que esto pueda ceder. Es un tratamiento difícil porque nos deteriora mucho el paciente. Por ende, debe de ser quirúrgico en un tiempo de 5 a 7 días recomiendan. Nosotros tuvimos un caso de un paciente con 8 días y pues el estado nutricional se complicó mucho en base a la espera del mismo. Entonces yo sugiero que pues igual, como dicen los estudios, de 5 a 7 días no debe esperar para el tratamiento quirúrgico, porque a veces no cede solo con la terapia pues de nutrición. Este es un paciente que tuvimos la oportunidad de ligar el conducto torácico. El único que ha hecho en la práctica, porque realmente no se presentan tanto la ligadura, porque ellos regularmente ceden con el tratamiento con la nutrición y a veces hay necesidad de hacer pleurodesis. Bueno, el video no quiere correr más. Pero aquí tuvimos la ligadura de lo que es el conducto torácico del lado derecho en lo que es su inserción a la cavidad torácica. Hay que descartar que este se hizo abierto porque el procedimiento era, o sea, el paciente tenía un kilotórax izquierdo. Entonces, para ligar el conducto torácico, lo que recomiendan y lo más idóneo es ligarlo en su entrada y entra del lado derecho. ¿Qué pasa? Que si ya tenemos un pulmón afectado del lado izquierdo, entonces el pulmón que está sano no podemos someter al riesgo de una intubación selectiva porque vamos a tener malos resultados y quizás una disminución muy importante de la saturación y ustedes ya saben las complicaciones que han de venir. Entonces este se decidió hacer abierto, pero una técnica que también se hace por VAX con mejores resultados en cuanto a dolor y lo que explicó, por ejemplo, el doctor Recio anterior en la diapositiva que hizo. Señores, esto es cuanto por ahora. Muchas gracias.